Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Jessica y hoy en este video vamos a hablar de cómo saber o cómo averiguar el nivel de español de un estudiante. En este canal hablamos más que todo de enseñar español online, de cómo hacerlo, de en qué plataformas, de cómo dar una clase, etc. Y este video es uno de los videos más importantes porque nos va a ayudar a tener una idea de qué temas ver durante las clases con un estudiante. También es importante aclarar que los temas que se van a ver durante las clases no dependen únicamente del nivel de español del estudiante, depende también de sus objetivos, de qué le gusta, de por qué lo estudia, etc. Pero sí nos va a ayudar a preparar unas clases que seguramente al estudiante le va a servir y va a aprender bastante con nuestras clases. Y esa pues es la idea. Y también algo que yo pensaba al principio cuando empecé a dar clases de español online era que en clases de conversación el nivel pues no era tan importante porque lo único que íbamos a hacer era hablar, entonces el estudiante debía saber hablar o debía hablar un poquito y pues no siempre. Entonces también es importante conocer el nivel de español del estudiante, incluso, y creo que más, en clases de conversación. Algo súper importante que debemos saber es cuándo hacer una prueba escrita para ver el nivel y cuándo evaluarlo de forma más natural. Y esto lo digo porque al principio, cuando yo empecé en Preply, en algún momento, yo creo que ya llevaba varios meses, y en algún momento dije algo así como que, bueno, voy a hacer una prueba de nivel, voy a empezar a hacer pruebas de nivel a los estudiantes, a ver en qué nivel están, para hacer clases más estructuradas, más pues mejores, ¿no? Entonces tuve una clase con un estudiante y le hice una prueba escrita. Fueron como 45 minutos en la prueba escrita y pues obviamente ese estudiante después de esa prueba habló un poquito conmigo durante 15 minutos que quedaban de la clase de prueba y desapareció, no volvió, porque obviamente pues ahora lo entiendo, pero en ese momento pues no lo entendía. Ellos están ahí para practicar de forma más natural, ¿sí? Entonces, si tú estás en una academia o no sé, en un colegio, tal vez en un país donde no hablan español, o incluso en un país hispano, si estás en una academia es bueno que hagas una prueba de nivel cuando es un grupo grande de estudiantes, ¿sí? Porque es muy difícil como evaluar en conversación cuando es un grupo, ¿sí?, grande. Entonces ahí sí es bueno una prueba de nivel escrita. Pero si son clases personalizadas, como en mi experiencia, lo mejor es que no hagan una prueba escrita, lo mejor es que lo hagan de forma más natural, de forma oral, y pues ustedes ahí van tomando sus notas y van como deduciendo el nivel del estudiante. Ahora les voy a contar yo personalmente cómo evalúo el nivel de español de un estudiante en una conversación de forma más natural, de forma que no parece no parece tanto una evaluación. Y esta forma pues no es 100% acertada, ¿sí? Porque pues corremos el riesgo de que el estudiante adivine el verbo que tenía que decir o en ese momento lo recuerde pero no lo recordaba hacía mucho tiempo. Eso también puede pasar con las pruebas escritas, ¿no? Que un estudiante marque la respuesta correcta sin en realidad saberla, ¿sí? Entonces, bueno, corremos ese riesgo, pero igual nos da una idea. Y de aquí en adelante va bastante ligado con el video de cómo dar la primera clase de español. Si no lo han visto, les recomiendo que primero vayan y vean ese video y después ahí sí vuelven de una a seguir viendo. Esta prueba de nivel yo normalmente, bueno, siempre la hago en la primera clase y estoy calificando desde el momento en que empieza la clase, ¿sí? Como lo dije en el video que ustedes ya vieron, el de la primera clase, el de cómo dar esa primera clase o esa clase de prueba, empiezo pues saludando, empiezo preguntando cómo está, todo en español. Incluso si yo no sé cuál es el idioma nativo del estudiante, no importa mucho en realidad. Yo quiero ver si el estudiante puede responder esas preguntas simples como hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Le pregunto también por qué estudia español y desde hace cuánto, le pregunto cuáles son sus objetivos, etcétera, lo del video que les menciono. Y después de que el estudiante me dice todo sobre su español, sus objetivos, lo que quiere, etcétera, entonces le digo, ok, bueno, ahora voy a evaluar tu español, entonces te voy a hacer algunas preguntas. Quiero que las respondas con total naturalidad, no te preocupes si cometes errores, es completamente normal. También eso es bueno para quitarles el estrés a ellos, para que no se sientan tan presionados, ¿sí? Siempre les digo como que está bien cometer errores, yo cometo errores en español, todos lo hacemos, todos los nativos, entonces que tú que no eres nativo cometas errores pues es normal, eso es lo que yo siempre digo. Y eso a los estudiantes como que les ayuda un poco a liberarse de esa tensión. Y también aquí la idea es conocerse un poquito con el estudiante, averiguar qué le gusta, qué no le gusta, para poder preparar pues mejor las clases. Sería bueno que para esa primera clase tú prepararas como, no sé, como una guía con preguntas de interacción, ¿sí? No sé, algo con colores, o sea, ahí sí creatividad. Yo en realidad no lo hago, pero sé que sería muy bueno hacerlo. Entonces, generalmente la primera pregunta que yo hago es ¿cómo es tu rutina diaria? ¿Cómo describes tu rutina diaria? Ahí yo me doy cuenta si el estudiante ha tomado clases de español antes. ¿Por qué? Porque generalmente en un curso que es estructurado o no sé, con un profesor que da clases de gramática, ese es uno de los temas fundamentales. Entonces, si el estudiante se queda así como, ¿qué es eso? Yo digo, por ejemplo, mi rutina diaria todos los días es que, no sé, me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, me baño, etcétera. Entonces ahí el estudiante ya, ok, entonces empieza. Ahí que estamos revisando, entonces estamos revisando el presente del indicativo y estamos revisando los verbos reflexivos. Me levanto, me cepillo los dientes, me peino, etcétera. Después normalmente yo le pregunto qué le gusta, por ejemplo, bueno, ahí dependiendo como de lo que me diga la rutina, por ejemplo, si me dice desayuno, entonces yo le digo como, ¿qué te gusta desayunar? Entonces la idea es que use el verbo gustar, la estructura del verbo gustar. Entonces, me gusta desayunar tal cosa. Y le digo, si menciona a otra persona, si menciona a su hijo, a su hija, le digo, ¿y a tu hija qué le gusta desayunar? ¿Sí? También para que lo use con otra persona, porque muchas veces los estudiantes aprenden solo como yo, a mí me gusta, yo hago, yo desayuno, etcétera. Entonces también para evaluar esa parte. Y si hasta aquí el estudiante pudo hablar con naturalidad, con fluidez, se le entiende todo, no se traba tanto al hablar, usa los verbos correctamente, puede que no todos, sí, porque se les puede olvidar también, pero en su mayoría, si respondió bien, entonces podemos decir que está en un nivel A1. Recordemos que los niveles de español son A1, A2, B1, B2, C1, C2, donde A1 y A2 son niveles básicos, B1 y B2 son niveles intermedios y C1, C2 son niveles ya avanzados, C2 es nativo. También recalco que esta prueba es muy por encima, no va a ser 100% acertada, pero sí nos está dando una idea. Después de eso, entonces yo le pregunto al estudiante qué hizo ayer o qué hizo el fin de semana pasado, o no sé, algún momento en el pasado, qué hizo la Navidad pasada, el fin de año pasado, etc. El objetivo aquí es evaluar el pretérito indefinido, ¿sí? Ayer hice, ayer trabajé, fui, estuve, etc. Después le pregunto cómo era su vida o cómo era, no sé, la ciudad cuando era pequeño, cuando era pequeña, ¿sí? Y aquí es para evaluar también, eso es otra forma del pasado, ¿no? Es el pretérito imperfecto. Entonces es para evaluar si sabe la diferencia entre los pasados. Después le hago una pregunta en el futuro. ¿Qué hará el próximo fin de semana o qué hará las próximas vacaciones? Y si hasta ahí me responde todo con claridad, con fluidez, muy bien, tenemos un estudiante entonces más o menos de nivel B1.
ya un nivel intermedio. Y por último, le hago preguntas con probabilidades para evaluar el subjuntivo. Por ejemplo, ¿cómo crees que será el mundo en 10 años? Y le pido que por favor use tal vez, quizás, probablemente. Entonces, para que tenga que usar el subjuntivo. Probablemente en 10 años, no sé, no existan los libros físicos. ¿Quién sabe? No sabemos. Entonces, no existan, esa terminación es del subjuntivo. Y el subjuntivo es generalmente uno de los temas más complicaditos para los estudiantes que no hablan una lengua romance, como el portugués o el francés. Es decir, estudiantes que hablan o que su idioma nativo es el inglés, se les dificulta bastante el subjuntivo, porque es un tiempo verbal que no existe en inglés. Entonces, si este estudiante responde a nuestras preguntas muy bien, con fluidez, con naturalidad, estamos frente a un estudiante con un nivel entre B2 y C1, un estudiante avanzado. Algo que es sumamente importante es no solo evaluar la gramática, que usen bien la gramática, sino también la fluidez, la naturalidad, porque muchas veces he tenido casos donde estudiantes han pasado muchos años estudiando la gramática, pero no pueden hablar, no son capaces de hablar. Entonces, ahí hay que evaluar cómo empezar a hacer que el estudiante empiece a hablar. Tal vez empezar desde conversaciones de nivel básico. Ahora, ¿cómo evaluar el nivel por medio de una prueba? Como ya lo dije antes, esto es ideal para cuando tenemos clases con grupos de estudiantes, ¿sí? O cuando, no sé, trabajamos en una academia y tenemos que hacer, no sé, una prueba de nivel ya más estructurada, ¿sí? Donde es necesario, donde los estudiantes van a obtener un certificado o algo así. Entonces ahí sí es importante. También lo podemos hacer durante las clases personalizadas, pero entonces no durante la clase, ¿sí? Podemos enviarlo como de tarea, pero entonces pues corremos el riesgo de que el estudiante busque las respuestas en internet o reciba ayuda de alguien, ¿sí? Entonces ese es el riesgo que corremos, pero igual pues sería posible, ¿sí? Importante no hacerlo durante la clase, que no les pase lo mismo que a mí, que perdí un estudiante por hacer esa prueba durante la clase. Lo ideal que yo recomiendo es preparar 2 preguntas por tema. Por ejemplo, 2 preguntas relacionadas con el presente y el indicativo, 2 preguntas relacionadas con el objeto indirecto, 2 con el objeto indirecto, etcétera. En fin, en internet hay muchos que tú podrías descargar si buscas en Google como prueba de nivel de español para extranjeros, pero entonces hay algunos inconvenientes de no prepararlos tú mismo o tú misma, y es que, por ejemplo, no vas a saber, o bueno, yo personalmente he visto algunos de esos test y muchas preguntas yo no sé qué están evaluando, ¿sí? Entonces, y pues es normal, no tenemos por qué saberlo todo, ¿sí? Pero entonces, al no saber qué están evaluando, si el estudiante comete un error, no sé cuál tema es y no podría verlo en clase. O también puede haber temas que en ese test no están, ¿sí? Entonces, no sé, que tú quieres evaluar algo, pero en ese test no aparece, entonces no sabes cómo evaluarlo después, etcétera. Ese podría ser otro problema. Entonces, con esos exámenes de internet sí podríamos decir en qué nivel está el estudiante, porque generalmente vienen con unas tablas ahí. Si tiene tantas respuestas bien, pues está en el nivel tal, ¿sí? Pero entonces también ahí el problema es que puede que tenga tantas respuestas bien, pero esas respuestas bien fueron tal vez, no sé, coincidencia o al pinochazo y le cayó, ¿sí? O cuando también tienen 3 preguntas bien del tema básico y 4 preguntas bien del tema súper avanzado, pero no tienen ninguna bien en el tema intermedio, ¿sí? Entonces ahí, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces tocaría empezar a ver tema por tema de dónde cometieron los errores. Entonces, por eso es que les digo que hacer una prueba de nivel escrita es muy bueno para grupos grandes, porque nos da una idea general de los puntos débiles y los puntos en los cuales podríamos trabajar.
pero cuando es una clase personalizada, yo personalmente prefiero trabajarlo pues en conversación, así que sea más rápido. Ahora, importante que casi olvido mencionar es que no olviden incluir ejercicios en una prueba escrita. No olviden incluir ejercicios de escritura y también audios. Importante. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva, espero que lo apliquen. Si aún no enseñan español online y quieren hacerlo, revisen mi canal. Ahí hay muchos videos para empezar, de verdad. Es algo chévere, ¿sí? Es algo donde uno llega a conocer como más culturas, a hablar con gente que no habla español y verlos como intentar hablar nuestro idioma. Para mí eso es algo bonito. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video, ¿vale? Chao, chao.